es el cálculo del potencial eléctrico. Hoy en la teórica vieron la definición del potencial eléctrico, ¿sí? Así que vamos a ver distintas maneras de calcular el potencial eléctrico a partir del campo. Una va a ser a partir del campo eléctrico y la otra va a ser por integración directa, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplos, vamos a ver un ejemplo donde se hacen las dos cosas para ver las diferencias, y después, o sea, la primera parte de la clase va a estar entonces dedicada a ver distintas maneras de calcular el potencial eléctrico. Y la segunda parte va a estar, vamos a ver cómo se usa, cómo se calcula un campo eléctrico usando el principio de superposición. Bien, todo esto que vemos, esta clase es como sumamente importante. Los conceptos son muy importantes y les van a servir para todo lo que queda de la materia. Así que bueno, como siempre, ya saben, pregunten todo lo que quieran, y veo que hoy no vinieron todos. Bueno, para los que no vinieron y la están viendo, la van a ver en diferido, bueno, préstenle bastante atención a esta clase. Otra cosa que les quería aclarar es que me fijé hoy que los PDFs que están posteados de las clases que ya di en la sección guías y práctica eran PDFs viejos del cuatrimestre anterior, y yo los había estado actualizando, pero bueno, me equivoqué en la manera de linkear, bueno, en un detalle de cómo administrar la página, y entonces estaban los PDFs viejos de la clase 1 y 2. Si ya se los bajaron, vuélvanselos a bajar, porque hoy ya actualicé y están los nuevos, y también la clase 3, desde hoy a las 3 de la tarde, que posteé la última versión, ¿sí? Si ustedes quieren, mi idea es que siempre ustedes el día mismo de la clase tengan ya el PDF de la clase que voy a dar. A veces no llego, pero lo trato de hacer aunque sean las primeras horas de la tarde, por si quieren echarle una mirada y pueden aprovechar mejor la clase. Bien. Entonces, vamos a empezar por el potencial eléctrico, ¿sí? Voy a hacer un pequeño repaso de conceptos que ya vieron en la teórica. Obviamente no va a ser otra teórica esto, pero bueno, obviamente cualquier duda pregunten. Bueno, hoy en la clase teórica vieron, además de la divergencia, de todas las propiedades que habían visto para la divergencia del campo, vieron que para que el campo eléctrico en electrostática siempre cumple con que el rotor de E es igual a 0, ¿sí? Y a partir de esa propiedad es que se puede definir lo que se llama un potencial eléctrico, ¿sí? Que se define de esta manera, como una integral entre un punto R0 y otro punto R de E de L, ¿sí? Donde R0 es un punto arbitrario, ¿sí? Yo puedo elegir arbitrariamente ese R0. Eso tiene una consecuencia muy importante en el sentido de que el potencial no está unívocamente definido, ¿sí? El potencial siempre está definido a menos de una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que el potencial está definido a menos de una constante. Que, por ejemplo, yo puedo tener dos distintas expresiones para el potencial. Hoy vamos a ver unos ejemplos, de manera que ambas expresiones del potencial van a cumplir con que el gradiente, uy, acá lo puse al revés, ¿no? El gradiente, disculpen, el gradiente de B, ¿sí? Es igual que menos el gradiente de B es el campo eléctrico, ¿sí? O sea, el gradiente del potencial es igual al campo eléctrico, ¿sí? Supongan que, o sea, puede ser que ustedes tengan dos expresiones del potencial distintas, pero que cuando uno deriva este potencial, les dé el mismo campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ambos dos son expresiones correctas para el potencial, y uno sabe que, esto que yo decía, la diferencia entre dos potenciales diferentes siempre tiene que ser una constante, ¿sí? Si no es una constante, es que hay algo que está mal, ¿sí? Algo que dijo Luis también hoy es que el potencial no tiene sentido físico, el potencial en sí mismo como función. Lo que va a tener sentido es la diferencia de potencial, ¿sí? La diferencia entre potencial entre un punto y otro sí va a tener sentido físico, y es algo que vamos a poder medir, ¿sí? Bien, y otra manera de definir el potencial es esta que vemos acá abajo, ¿sí? Como una integral indefinida más una constante. Otra cosa muy importante es que el potencial siempre tiene que ser continuo en todo el espacio, ¿sí? A diferencia del campo, que no necesariamente tiene que ser continuo, el potencial siempre tiene que ser continuo. Y hoy vamos a ver también varios ejemplos de esto. Bien.
el potencial, además de la definición que acabo de dar, se puede calcular por integración directa a partir de otra expresión, ¿sí? Que deriva de la anterior, ¿sí? De esta que vieron acá. Hay una manera que seguramente vieron en la teórica, que es escribir el potencial en función de la distribución de cargas R y R', ¿sí? Y entonces tenemos tres distintas expresiones según el potencial, tengamos el potencial para una distribución de cargas en volumen, en superficie, o si tenemos una distribución lineal de cargas, ¿sí? En todos los casos, lo que vamos a tener es una integral, ¿sí? Acuérdense que B, el potencial siempre es una cantidad escalar, no es un vector como el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, es la integral de ρ de R' por R menos R', módulo de R menos R', recuerden R es el punto campo, es el punto donde quiero calcular el potencial, como era antes el punto donde yo quería calcular el campo eléctrico, y R' es el punto fuente, donde está ubicada mi distribución de cargas. Y se va a integrar en las variables primadas, ¿sí? En el volumen, en el volumen de las cargas, en el volumen donde están las cargas, en el caso que sean cargas en volumen, en la superficie, donde están las cargas, en el caso que sea una distribución en superficie, o en la línea donde esté la distribución lineal de cargas. Bien, vamos a trabajar. Entonces, lo que yo quería que les quede esta primera parte de la clase es que tenemos dos maneras distintas de calcular el potencial. Una es por integración del campo eléctrico y la otra es lo que llamamos por integración directa. Entonces ahora vamos a ver ejemplos de ambos dos, ¿sí? Vamos a empezar con ejemplos de integración del campo. Vamos a calcular el potencial para algunos de los ejemplos que hicimos la clase pasada de cuando calculamos el campo eléctrico usando Gauss y alta simetría, ¿sí? Vamos a calcular el potencial a partir del campo para algunas de estas configuraciones. Entonces vamos a empezar por el ejemplo más sencillo, que era el hilo infinito con densidad de carga lineal uniforme lambda, ¿sí? Entonces, fíjense que el campo eléctrico lo voy a escribir como menos el gradiente del potencial, ¿sí? Y cuando escribo este gradiente del potencial, puedo escribir tanto el gradiente en coordenadas cartesianas, como estoy acostumbrada, o también, como yo recuerdo que el hilo infinito lo escribimos en coordenadas cilíndricas, entonces acá lo que hice fue escribir el gradiente en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Para eso es importante que recuerden que en la sección de la página material adicional están gradientes, rotores, divergencias en coordenadas cilíndricas, esféricas y cartesianas, por si se las olvidan. Bien, entonces, en el caso que nosotros estamos trabajando, que es el caso del hilo infinito con densidad de carga lineal uniforme, ¿se acuerdan que la expresión que nos había dado es esta que vemos acá? ¿Sí? Es una constante dividido R en R versor. De manera que acá, de estas tres componentes, ¿sí? Solo tenemos esta, de B a DR en R versor, porque las restantes son 0. Entonces, bien, la integral va a ser más sencilla, ¿sí? La integral, entonces voy a calcular B de R como menos la integral entre R0 y R, ¿sí? De E de R, ¿sí? Que esto en cartesianas, ¿sí? Lo puedo escribir, acá tendría que ir un R0, después lo voy a cambiar. En cartesianas, este E campo, producto escalar diferencial R, lo puedo escribir como el campo en sus componentes cartesianas, o sea, la componente X del campo, la componente Y del campo, la componente Z del campo, producto escalar de R, que en cartesianas es de X, de Y a de Z, pero también lo podría escribir en cilíndricas, ¿sí? Porque en este caso yo tengo el campo expresado en cilíndricas. Entonces voy a escribir esto como la integral entre R0 y R de E de R en R versor más E de tita en tita versor más E de Z en Z versor. ¿Y cómo escribo el dr? ¿Sí? El dr lo voy a escribir como dr en R versor más de tita en tita versor más de Z en Z versor y hago el producto escalar.
En este caso es muy fácil la cuenta porque etita y ez son 0, entonces directamente me va a quedar E de R en R versor, producto escalar de R en R versor, ¿sí? Pero en un caso más general se podría complicar, y este producto escalar que me va a dar E de R más E de tita más E de z, ¿sí? Y tendría que hacer esa integral completa. Bien. Bien, entonces finalmente la integral me queda el potencial lo voy a calcular como esta integral entre R0 y R de dB a dr en R versor, producto escalar R versor de R, ¿sí? dB a dr justamente es E sub R. Y bueno, ahora finalmente pongo la expresión del campo, que es lo que habíamos hallado la clase pasada, para el hilo infinito, lambda sobre 2pi epsilon 0 R en R versor, producto escalar R, diferencial R. Y bueno, esto es una integral sencilla, ¿no? La integral de 1 sobre R, que me da el logaritmo de R, entonces obtengo menos lambda sobre 2pi epsilon 0, logaritmo de R menos logaritmo de R0, donde R0 es un punto que se puede elegir arbitrariamente, ¿sí? Fíjense, el logaritmo de R0, lambda sobre 2 epsilon 0 por logaritmo de R0 va a ser una constante, ¿sí? Recuerden que yo les dije que el potencial está siempre definido a menos de una constante. Bien, y una pregunta que uno siempre se suele hacer cuando termina de escribir un potencial es cuáles son las superficies equipotenciales, ¿sí? ¿Cuáles son las superficies para una determinada distribución de cargas que están a igual potencial? Y en este caso, para eso lo que tenemos que hacer es mirar la expresión, ¿sí? Fíjense que B de R me quedó en función de R de cilíndricas, ¿sí? Entonces, si yo hago un pequeño dibujito, ¿sí? Acá tengo el hilo, bueno, un poquito más prolijo. Este es el hilo, ¿sí? Y recuerden que, digamos, B de R depende solo de R, o sea, de la distancia que esté al hilo. Entonces, de ahí yo puedo ver, por ejemplo, un cilindro, ¿sí? Que está centrado en este hilo, el potencial va a valer igual en todas las partes del cilindro, ¿sí? Porque solo depende de la distancia al centro del hilo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto o no, chicos? Se entiende. Ah, bueno, genial, Yo me quedé gracias. un poco igual en la tercera expresión. ¿Por qué dice dB sobre dr? O sea, ¿cómo llegaste a eso? Claro, o sea, bien. Eh, Recordemos un poquito acá. Acordamos que yo podía escribir el campo como menos el gradiente del potencial. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Entonces, cuando escribo el campo como menos el gradiente de potencial en cilíndricas, lo que obtengo es esto. ¿Sí? Donde sí. acá en realidad esto es E sub R, E sub tita y E sub z. ¿Sí? En nuestro caso, ¿sí? Del hilo, E sub tita es igual a 0 y E sub z es igual a 0. ¿Sí? Entonces, por eso te quedó de B a de R en R versor. Listo, perfecto. Bárbaro. No, pero está buenísimo que pregunten, porque no se queden con las dudas. Bien. Entonces, volviendo a donde estábamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que estábamos diciendo es que este potencial vale igual para puntos que están a igual distancia del hilo, ¿sí? Entonces, si tengo el hilo acá, ¿sí? Cilindros
superficies cilíndricas, ¿sí? Van a ser superficies que están a igual potencial, ¿sí? Todo este cilindro, ¿sí? Es infinito para abajo, tiene igual potencial, y si dibujo un cilindro más grande, este otro cilindro va a estar a otro valor del potencial, pero para cada punto dentro del cilindro grande, ¿sí? va a estar al mismo valor de potencial. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces ya calculamos nuestro primer potencial, y ahora vamos a pasar a calcular el potencial de un cilindro infinito con densidad uniforme de carga uniforme ρ y radio R, ¿sí? Y lo vamos a calcular a partir del campo, que es esta primera manera que estamos aprendiendo a calcular el potencial, a partir del campo. Más luego vamos a ver cómo se hace por integración directa. Bien, entonces recordemos la expresión del campo eléctrico que hallamos en la clase pasada, ¿sí? Para un cilindro de radio R cargado con una densidad de carga uniforme ρ, habíamos hallado esta expresión. Y entonces ahora vamos a calcular el potencial, ¿sí? Recuerden que la expresión del campo estaba partida en dos regiones, entonces también para el potencial vamos a tener que considerar dos regiones, ¿sí? Entonces nuevamente calculamos el potencial como la integral entre un punto arbitrario R0 y un punto genérico R de E de R. Vuelvo a escribir el campo en sus coordenadas, en sus componentes cilíndricas, y el diferencial R también en componentes cilíndricas, ¿sí? Nuevamente acá solo tengo E de R, ¿sí? Igual que en el hilo, solo... Solo tengo E de R, ¿sí? E de tita y E sub z vuelven a ser 0. Entonces, lo que me va a quedar es una integral bastante sencilla, una integral entre un punto arbitrario R0 y R de ρ de R sobre 2 epsilon 0 en R versor, producto escalar R versor de R. Y esto, bueno, se resuelve, es menos ρ R cuadrado sobre 4 pi 4 epsilon 0, menos me da un más, ρ por R0 al cuadrado sobre 4 epsilon 0, y R0 es un punto arbitrario, ¿sí? Entonces esta es la expresión para el potencial para el caso R menor que el radio del cilindro. Bien. Ahora vamos a ver el caso R mayor que el radio del cilindro. Nuevamente tenemos la integral entre R0 y R de E de R de R. Y acá la integral la voy a, porque acá tengo que hacer una integral hasta R más grande que el cilindro, ¿sí? Entonces voy a hacer la integral primero entre R0, ¿sí? Acá estoy asumiendo que R0 es menor que R grande. Es una integral entre R0 y R grande con la expresión para el campo en esa región, más la integral entre R grande y el R genérico con la expresión del campo para R mayor que R grande, ¿sí? Entonces tengo esas dos integrales y las resuelvo, ¿sí? Una me va a dar menos ρ por R grande cuadrado sobre 4 epsilon 0 más ρ por RO al cuadrado sobre 4 epsilon 0, y la parte que va como un sobre R, la integral es un logaritmo, así que me queda la constante, que es ρ R cuadrado sobre 2 epsilon 0 por logaritmo de R, menos me va un más, y evalúo el integrando en R grande, ¿sí? Donde R0 es un punto arbitrario, ¿sí? Entonces, ¿qué términos son constantes acá en esta integral? Términos constantes en esta integral son estos dos, ¿no? Que no dependen de R chiquitita, ¿sí? Entonces, y esto también, ¿sí? Estos tres son constantes. Quiere decir que, recuerden que yo dije esto, de que el potencial siempre está definido a menos de una constante, ¿sí? Quiere decir que si yo hago mi integración de otra manera, y eso lo vamos a hacer en 2 minutos, ahora lo que vamos a hacer es hacer una integral, pero con una pequeña diferencia, ¿sí? Y lo que vamos a obtener es una expresión donde esto tiene que ser igual, porque esta es la dependencia funcional del campo, ¿sí? Pero las constantes pueden cambiar, ¿sí? Y vamos a ver qué es eso lo que va a suceder exactamente ahora. Bien, pero bueno, entonces
terminando con esta manera de calcular el potencial a partir del campo. Calculamos el caso para R menor que R, ahora para R mayor que el radio del cilindro, y finalmente obtenemos la expresión completa para el potencial, ¿sí? Y lo primero que uno tiene que chequear es que el potencial me haya dado continuo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir continuo? Las funciones que tienen son continuas, pero como esta es una función partida, tengo que chequear que en R igual al radio del cilindro, ¿sí? La expresión del potencial sea continuo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es directamente evaluando esta expresión y esta expresión, ¿sí? En R igual a R grande, ¿sí? Fíjense que acá abajo me va a quedar menos R menos ρ por R grande al cuadrado sobre 4 epsilon 0 más ρ por R0 al cuadrado sobre 4 epsilon 0, ¿sí? Fíjense que este término es este término evaluado en R cuadrado es este término, y si yo evalúo este término en R grande, ¿sí? Estos dos términos se me cancelan, ¿sí? Porque acá tengo menos ρ R grande sobre 2 epsilon 0, cuando le pongo logaritmo de R grande, ¿sí? Se me va con este término. Este se me fue, y este es igual a este, y este es igual a este. Bueno, un mamarracho horrible. Bien, ahí veo la pregunta. ¿Por qué hay dos integrales en la segunda línea? Bien. Vamos a dibujar el cilindro, ¿sí? Yo estoy haciendo una integral en R, ¿correcto? ¿Sí? Y la estoy haciendo desde algún punto de R0, o sea, no necesariamente del 0, ¿sí? Hasta un R genérico afuera del cilindro, ¿sí? Entonces, cuando integro la primera parte, ¿sí? Tengo que poner la expresión del campo adentro, ¿sí? Porque en la primera parte de la integral estoy adentro del cilindro, y en la segunda parte estoy afuera, ¿sí? Por eso es que tengo dos integrales, porque este campo vale distinto en las distintas regiones del cilindro. ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Bien, entonces terminamos de calcular sí, en el PDF que había antes había varios errores. Sí. Sí. Bien. No, lo que pasa, ahora vamos a ver, o sea, en realidad no es que había un error, estábamos en el PDF que tenía subido antes, lo estábamos calculando de una manera distinta, ¿sí? Y ahora lo vamos a calcular de esa manera distinta, ¿sí? Y vas a ver, y espero que entiendan, y si no lo charlamos, ¿sí? Pero esa parte no estaba mal. Había capaz otros errores. Hoy estuve revisando todo el PDF y encontré varios errores, por eso te decía que había un error. Bien. Entonces, retomando, hicimos el cálculo del potencial, ¿sí? A partir del campo eléctrico usando esta expresión, ¿sí? Y ahora vamos a hacer el cálculo, pero usando otra expresión, usando la expresión que decía que el potencial es menos la integral indefinida del campo más una constante, ¿sí? Ambas dos definiciones se pueden usar, siempre, la que ustedes prefieran, ¿sí? Simplemente mi idea era mostrarles cómo se hace con las dos maneras de calcular el potencial, y ustedes van a elegir la que les sea más fácil. Lo importante es que lo hagan bien, ¿sí? Fíjense, esto es una integral definida, mientras que acá tiene una integral indefinida más una constante. Y van a ver que el potencial que vamos a obtener ahora es diferente a menos de constantes, ¿sí? Pero sus formas funcionales, o sea que cuando R es menor que R grande, va a ir como R al cuadrado, eso tiene que ser lo mismo, ¿sí? Y la dependencia con el logaritmo de R para R mayor que el radio del cilindro también tiene que estar, ¿sí? Esas dos cosas tienen que estar. Lo que puede ser distinto son las constantes, es decir,
este término que es constante, estos dos términos que son constantes y este término que es constante, ¿sí? Va a haber diferencias en la expresión de ambos dos potenciales en los términos constantes, ¿sí? Y eso está bien, porque como dijimos, el potencial siempre está definido a menos de una constante. Entonces algo que, y fíjense que acá, yo tengo, en esta manera de calcular el potencial, tengo que, si quiero completar mi cuenta, tengo que elegir un valor para R0, ¿sí? Tengo que elegir un valor para R0, ¿sí? O RO, ¿sí? Para este RO, tengo que elegir un valor, ¿sí? Para terminar de calcular el potencial, que acá no lo hicimos, ¿sí? Pero siempre uno tiene que hacer una elección, ¿sí? Van a ver que de la otra manera también tengo que elegir un valor para una constante, ¿sí? Siempre para terminar de definir el potencial tengo que elegir un valor para una constante. Bien. Entonces, vamos ahora, como les anticipé, a calcular el potencial, pero ahora usando esta expresión, ¿sí? La expresión de la integral indefinida. Bien, entonces usamos esa expresión, y bien, E de R ya, producto escalar de R, ya lo explicamos cómo se hacía. Acá fíjense, acuérdense que solo teníamos un E sub R, ¿sí? Entonces directamente E escalar de R es menos ρ por R sobre 2 epsilon 0 en R versor por R versor de R, más una constante que llamamos C1, ¿sí? Estamos en el caso donde estamos donde R, la coordenada R, es menor que el radio del cilindro. Entonces hacemos la integral, y finalmente me queda menos ρ por R cuadrado sobre 4 epsilon 0 más una constante, ¿sí? Que todavía no sabemos cuánto vale esa constante. Pero fíjense que me está dando lo mismo, la misma dependencia que yo esperaba que me dieran con el otro método, ¿sí? Menos ρ por R cuadrado más epsilon 0, ¿sí? La constante, según esta manera de calcularlo, sería esta, pero no necesariamente tiene que ser esta, ¿sí? Bien. Entonces, bien, para R menor que R obtenemos esta expresión, y ahora vamos a hacer para el caso R mayor que R, ¿sí? Y en este caso no va a ser necesario hacer las dos integrales, como en el caso anterior, ¿sí? Porque acá, con esta manera de hacer la integral, yo no estoy haciendo una integral desde un punto R0 hasta un punto R, ¿sí? Sino simplemente, cuando R es menor que R, integro en esta región, y cuando R es mayor que R, integro en la región esta, ¿sí? Usando las expresiones del campo que corresponden a cada región, ¿sí? Y después tendré que ajustar las constantes para que el potencial sea continuo. Bueno, me estoy adelantando ahí. Bien. Entonces, nuevamente, acá pongo... No hay ningún... Acá Julieta lo que pregunta es si por qué eligen una manera o la otra. No, eso es realmente cómo lo prefieran hacer ustedes. Yo personalmente, a mí me gusta más esta manera, ¿sí? Pero es lo que a ustedes les resulte más cómodo. Ambas dos son valederas y ambas dos dan buenos resultados, ¿sí? Son dos maneras diferentes de hacer exactamente lo mismo. Bien. Entonces, finalmente, hacemos esta integral y obtenemos menos ρ R cuadrado sobre 12 epsilon 0 logaritmo de R más C2. Fíjense que antes de determinar las constantes, sí pasó lo que yo les anticipaba, ¿no? Que para R mayor que R tiene que haber una dependencia que va como una constante por el logaritmo de R, igual que de la otra manera que lo habíamos calculado, y para R menor que R, la dependencia que había era una dependencia que tenía que ver, que iba de esta manera, ¿sí? Perdón. Que iba de esta manera, con ρ R cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense que haciendo la integral indefinida, antes de determinar las constantes, todavía el potencial no es continuo, todavía no terminé mi cuenta, pero ya me doy cuenta que está bien lo que estoy haciendo, porque la forma funcional, o sea, el potencial me está dando lo mismo a menos de constantes, que eso es lo que tiene que ocurrir en estas dos maneras distintas que tengo de calcular el potencial. Bien, entonces, recapitulando. Bien,
tenemos esta expresión, donde C2 es una constante, y ahora me quedaron C1 y C2. Tengo que determinar C1 y C2, ¿sí? De manera que el potencial sea continuo en todo punto del espacio, y en particular, donde está partida esta función, es nr igual al radio del cilindro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir para que el potencial sea continuo? Que esta expresión, evaluada en R igual a R, ¿sí?, sea igual a la expresión para el potencial para R menor que R, evaluada en R igual a R. Ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Lo que les decía era, esa expresión tiene que ser igual a esta expresión evaluada en R igual a R, ¿sí? Y esto es simplemente pedir que menos rho r cuadrado sobre 2 epsilon 0 logaritmo de r grande más C2, ¿sí? Acá simplemente estoy evaluando esta expresión en r igual a r grande, y esto tiene que ser igual a menos rho r cuadrado sobre 4 epsilon 0 más C1, que era la expresión para r menor que r, evaluada en r igual a r, ¿sí? Entonces, cuando pido esto, tengo C2 en función de C1. Fíjense que el potencial no lo tengo determinado, ¿sí? Pero sé que eso se tiene que cumplir, ¿sí? Que C2 está en función de C1, o C1 en función de C2, como ustedes quieran. Entonces, ¿cómo hago para terminar de determinar el potencial? Bien, tengo que hacer una elección. Como en el otro caso yo tenía que elegir un valor para RO, bueno, acá tengo que elegir el valor para una de las dos constantes, ¿sí? En particular, yo hago esta elección. Digo, C2 vale 0, y entonces C1 va a valer menos rho r cuadrado sobre 4 epsilon 0 más rho r cuadrado sobre 2 epsilon 0 logaritmo de r, ¿sí? ¿Por qué elegí eso? No sé, no tiene ningún motivo en particular, ¿sí? Entonces, finalmente, lo que voy a obtener es esta expresión para el potencial, que si ustedes la comparan con la expresión anterior, difiere en una constante, ¿sí? Porque se acuerdan que acá, en la expresión anterior, tenían algo que dependía de RO, ¿sí? Creo que era ρ por RO al cuadrado sobre 4 epsilon 0, algo así iba, ¿sí? Bueno, eso ya no está más, ¿sí? Pero lo que sí está es que acá tengo una dependencia de R, acá tengo una dependencia del logaritmo de R, las constantes son las mismas, y las constantes que acompañan, ¿no?, a R son las mismas, y bueno, y lo que sí difiere es esta constante. Pero bueno, son distintas maneras de escribir el mismo potencial, ¿sí? Bien, y la pregunta que falta hacerse es cuáles son las superficies equipotenciales para este potencial, ¿sí? Y acá otra vez vemos que el potencial solo depende de la coordenada R, ¿sí? La coordenada R de cilíndricas. Entonces, al igual que en el caso del hilo, las superficies equipotenciales, o sea, las superficies para las cuales el potencial va a tomar el mismo valor, son cilindros de radio R, ¿sí? Porque todos los puntos que estén a una distancia R del centro del cilindro van a estar a igual potencial. ¿Y cuáles son todos los puntos que están a la misma distancia de un cilindro infinito? Son cilindros concéntricos de distintos radios, ¿sí? Para cada radio el potencial va a valer distinto, pero va a valer lo mismo en todo el cilindro. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, bueno, parece que entonces van entendiendo, buenísimo, pero si tienen dudas, pregunten y volvemos para atrás, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, entonces vamos a calcular ahora el potencial de un plano infinito con carga uniforme sigma, ¿sí? Habíamos calculado el campo del plano infinito en la clase anterior y vamos a ver el potencial. Lo vamos a hacer con esta segunda manera, simplemente porque es la que a mí me cae mejor, entonces decidí hacerlo así. Pero bueno, si ustedes quieren hacerlo de la otra manera, siéntanse totalmente libres de hacerlo. Recordemos que el campo eléctrico recordemos la expresión del campo eléctrico de un plano con densidad de carga uniforme, era sigma sobre 2 epsilon 0 en z versor para z mayor que 0, y menos sigma sobre 2 epsilon 0 en z versor para z menor que 0,
¿sí? Eso era lo que habíamos obtenido en la clase anterior, la expresión para el campo eléctrico en función de R, ¿sí? Entonces, el potencial lo escribimos como la integral de menos E de R, ¿sí? Bueno, acá me faltó más la constante, pero acá sí me acordé, ¿sí? Y ahora, como el campo lo tengo expresado en cartesianas, voy a escribir el E de R en cartesianas, ¿sí? Y fíjense que acá solo tengo componente Z, ¿sí? E de X es 0, E de Y es 0, y E de Z no. Entonces la integral de E de R va a ser directamente una integral de E de Z, de la componente Z de Z, ¿sí? Bien. Entonces, hago esa integral, pongo la expresión del campo para el Z mayor que 0, ¿sí? Y finalmente obtengo menos sigma sobre 2 epsilon 0 Z más C1, donde C1 es una constante, ya lo habíamos dicho. Y para Z menor que 0, el cálculo es análogo, ¿sí? Porque es la misma expresión, solamente que hay un menos acá, ¿sí? Si hay un menos, el menos menos se me va a hacer más, y voy a obtener la misma expresión, pero con un más acá, con un más, en vez de un menos, y una constante distinta, ¿sí? O sea que, y tengo que determinar todavía C1 y C2, ¿sí? Pero el potencial, en principio, me queda escrito como menos sigma sobre 2 epsilon 0 Z más C1 para los Z positivos, y como sigma sobre 2 epsilon 0 Z más C2 para los Z negativos. Y recuerden, el potencial siempre tiene que ser continuo, ¿sí? Entonces vamos a pedir que este potencial sea continuo en Z igual 0, que es donde está partida la función, y si uno evalúa este potencial en Z igual 0, esto se hace 0, y esto se hace 0, y para que ambas expresiones valgan lo mismo, entonces C1 tiene que ser igual a C2, ¿sí? Fíjense que de la continuidad, de pedir continuidad, solo obtuvimos C1 en función de C2, pero todavía no sabemos bien cuánto va a valer cada uno de ellos, y eso lo tenemos que elegir, ¿sí? En este caso yo voy a elegir C1 igual C2 igual 0, ¿por qué? Porque es más simple, ¿sí? Me saco un número más, si tengo que seguir haciendo cuentas con este potencial, si por ejemplo quiero hacer más cuentas con este potencial, bueno, tener una constante menos va a ser más cómodo, simplemente eso, ¿sí? No hay motivo físico. Bien, entonces finalmente obtengo la expresión para el potencial en todo el espacio, ¿sí? Que podemos ver fácilmente que es continuo en Z igual 0, y cuáles serán las superficies equipotenciales de este potencial, ¿sí? ¿Cuándo va a valer igual este potencial? Fíjense que el potencial depende de Z. ¿Cuáles serán las superficies para el cual el potencial valga lo mismo? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí? Fíjense, lo pueden pensar así. Ustedes tienen el plano que está cargado con sigma, ¿sí? Y fíjense el potencial. ¿Cómo lo ven? Mirando de qué depende el potencial, ¿sí? Fíjense que el potencial solo depende de Z. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estoy en este punto de Z, el potencial va a ser distinto que en este, ¿sí? Pero si estoy acá, y todos los que tengan el mismo Z, acá el potencial en todos los puntos azules que estoy marcando va a ser igual, ¿sí? Lo mismo si me voy a algún punto por acá. Pero fíjense que acá estoy marcando simplemente, si quieren, el eje Y, pero lo mismo va a pasar en el eje X, ¿sí? Si yo me voy para el eje X, todos estos puntos van a estar al mismo potencial, ¿sí? Y acá abajo me va a pasar lo mismo. En este plano, bueno, no se ve bien, vamos a hacer un dibujito. En Z igual 0, sí, acá como dice la compañera, B va a ser 0, ¿sí? Pero supónganse, vamos a dibujar otra vez, este es el plano que está cargado, ¿sí? Entonces supónganse que dibujo un plano acá abajo, ¿sí? Este plano es Z igual constante, ¿están de acuerdo? Y si, por ejemplo, dibujo un plano acá por arriba, más arriba,
también es z igual constante, ¿sí? Entonces, los planos paralelos, ¿sí? Todos los planos que tengan z igual constante, o sea, planos paralelos al plano cargado, van a tener igual potencial, ¿sí? Porque z es constante. ¿Se entiende esto? Bien, muy bien, buenísimo. Bien. Entonces, bien, esto es lo que decía, la superficie disputada son planos infinitos a z igual constante. Y ahora vamos a pasar a la otra manera que les decía al principio de la clase de calcular el potencial, ¿sí? Porque hasta ahora lo que hicimos fue calcular el potencial a partir de integrar el campo, ¿sí? Es una de las maneras de calcular el potencial. La otra tiene que ver con lo que yo llamé integración directa, y es usar este tipo de expresiones, ¿sí? Que tal vez hoy es la primera vez que la ven, ¿sí? Pero después ya se van a familiarizar, ¿sí? Donde acá hay sigma de S, si es una superficie, rho de B, si es en volumen, y lambda de L, si es una distribución lineal. ¿Ok? Y bien, vamos a volver a nuestro viejo amigo, nuestra vieja amiga, la corona circular, ¿sí? La cual ya trabajamos la primera clase, pero vamos a volver a trabajar con la corona circular, ¿sí? Y vamos a calcular ahora el potencial de la corona circular sobre el eje Z, ¿sí? No en todo el espacio, sino sobre el eje Z. Vamos a usar esta expresión, y esto es muy parecido a calcular el campo eléctrico por integración directa, ¿sí? Porque simplemente tenemos que saber quiénes son las variables primadas y las variables sin primar, ¿sí? Si sabemos bien eso, hacer la integración directa tiene que ser muy fácil, ¿sí? Entonces recordemos, para el caso de la corona circular, ¿sí? La distribución de cargas está acá sobre la corona, ¿sí? Y entonces la podemos describir en coordenadas cilíndricas o polares como R', coseno de tita prima, R', seno de tita prima. Y R es la posición de los puntos donde queremos calcular el campo o el potencial en este caso, ¿sí? El eje Z, ¿sí? Y esto va a ser 0, 0, 0, ¿sí? Entonces, bien, R menos R' tiene esta expresión, y módulo de R menos R' se puede escribir directamente como R' al cuadrado más Z al cuadrado, ¿sí? Entonces, ya tenemos casi todos los elementos para calcular la integración directa. Nos faltaría el diferencial superficie, ¿sí? Sé que algunos estuvieron teniendo problemas con este tema en consultas que hicieron de la clase pasada, ¿sí? Un diferencial superficie en este caso es diferencial X, diferencial Y, ¿sí? Por definición. Ahora, como estamos usando coordenadas polares, esto va a ser dr de tita, y acá tienen que poner un jacobiano, ¿sí? Lo que en análisis 2 la vieron así. Y el jacobiano de polares es R, ¿sí? En el caso de que ustedes estuvieran haciendo una integración en volumen, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, ustedes tendrían DI, DX, DY. Estos son paréntesis, ¿sí? Para entender los diferenciales superficies. Si ustedes tienen que hacer un integral en todo el espacio, pero en coordenadas cilíndricas, de este lado va a haber dr, de tita, de z, ¿sí? Y acá nuevamente viene el jacobiano, que es r, ¿sí? Y lo mismo pueden pensar cómo se hace en esféricas. Si quieren, después lo charlamos al final de la clase. Bien, entonces el diferencial superficie no va a ser otra cosa que R de R', de R' de Z', ¿sí? Perdón, de R' de tita prima, ¿sí? Y el potencial lo vamos a calcular en el eje Z como la integral entre 0 y 2pi, la integral entre A y B, de sigma R' de R' de tita prima, dividido la raíz de R' cuadrado más Z cuadrado, ¿sí? La variable de integración van a ser de R' y de tita prima. Vemos que el integrando no depende de tita prima, o sea que la integral en tita es bastante trivial, simplemente sale un 2pi, que se cancela acá con el 4pi, y me queda 1 sobre 2 epsilon 0, y me queda la integral
entre A y B de sigma R' de R' sobre la raíz de R' al cuadrado más Z cuadrado. Y cuando hago esa integral me da R' cuadrado más Z cuadrado entre B y A. Y finalmente obtengo la expresión para el potencial de la corona circular sobre el eje. ¿Sí? Bien, y acá viene una pregunta que es sumamente importante, ¿sí? Porque es fuente de muchos errores que cometen en el parcial. Y la pregunta es, si yo tengo esta expresión para el potencial, ¿no? Tengo B de 0, 0, Z. ¿Yo puedo calcular el campo eléctrico en todo el espacio? ¿Sí? E de X y Z. ¿Lo puedo calcular como menos el gradiente del potencial en 0, 0, Z? Ah, es cierto, me comí un sigma. Perdón, antes de la pregunta. Tiene razón acá el compañero. Me comí un sigma. Acá va un sigma y acá va un sigma, ¿sí? Segura hoy a la noche o mañana, siempre yo después de las clases corrijo esto, así que bájense luego la versión correcta. Bien, acá, bueno, vuelvo a la pregunta que estaba haciendo, ¿sí? Mi pregunta era, si ¿puedo calcular el campo en todo el espacio a partir de el gradiente del potencial en 0, 0, Z? ¿Sí? Esa era la pregunta. Bueno, y uno de sus compañeros lo que dijo muy bien es no, ¿sí? Porque el campo es igual a menos el gradiente del potencial en todo el espacio, ¿sí? Si yo tengo el potencial en una región acotada del espacio, no me sirve para calcular el campo en todo el espacio, ¿sí? Tengo que tener el potencial en todo el espacio. Bien. Y esto es algo muy importante que suelen cometer errores en el parcial. Entonces siempre recordar, ¿sí?, que esta es la relación que vale. Y en particular, si ustedes tienen el potencial en todo el espacio y quieren calcular el campo en una región del espacio, ¿sí?, primero tienen que derivar el potencial y luego evaluarlo, ¿sí? Va a haber algunos casos, que es el caso de la corona circular, que uno puede hacer directamente. En la corona circular sí va a valer que E de Z es menos de B a de Z. Pero eso es simplemente porque en la corona circular el campo sobre el eje Z solo tiene dirección Z, ¿sí? Si el campo tuviera una dirección X o una dirección Y, yo no podría hacer esto, ¿sí? Entonces, acostúmbrese en general que cuando uno calcula el campo a partir del potencial, el potencial tiene que ser el potencial que está definido en todo el espacio, ¿sí? Solo en el caso que ustedes estén calculando el campo, por ejemplo, en una coordenada, y por argumentos de simetría u otros argumentos puedan asegurar que, por ejemplo, el campo en el eje Z solo tiene dirección Z, bueno, en ese caso solo lo van a poder calcular de esta manera, ¿sí? Pero solo en ese caso. ¿Se entiende esto? Bien, y otra cosa que les quería comentar, aprovechando que estamos, a veces en los parciales, nosotros les ponemos, por ejemplo, calcule el campo, punto A, calcule el campo, punto B, calcule el potencial, ¿sí? Y lo hacemos porque esto les ponemos primero el campo y después el potencial, porque a veces es más fácil calcular primero el campo y después el potencial. O sea, lo ponemos con toda la intención, ¿sí? Porque hay algunos que dicen, bueno, no, voy a calcular el potencial primero y después derivo y calculo el campo. Si nosotros les pusimos primero calcular el campo y después el potencial, es porque calcular el potencial a partir del campo no es que no se pueda hacer, pero capaz que es más difícil y más cuentoso. Entonces, cuando vean el parcial, sigan el orden de lo que les estamos diciendo, porque está puesto con toda la intención para que no se abrumen con las cuentas, ¿ok? Bien.
Bien, bueno, esto es algo importantísimo y saberlo y no cometer errores, y justamente un error de esto sí puede ser penalizado en el parcial porque es conceptualmente muy importante, ¿sí? Que yo necesito toda la expresión, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo el campo en el eje Z o solamente en el eje X, tengo una información parcial sobre el campo, ¿sí? O cuando tengo, perdón, al revés, si tengo el potencial, ¿sí? En el eje Z, tengo información parcial sobre el campo. Entonces no voy a poder sacar toda la información sobre el campo a partir de tener el potencial en una región reducida del espacio, ¿sí? Porque las derivadas, justamente, lo que me están dando son las variaciones de esta función con las coordenadas. Y si esta coordenada, esta función v, no la tengo evaluada en todo el espacio, no me puede dar la información de cómo está variando en todas las direcciones del espacio, ¿sí? Bien. Bueno, cualquier duda con esta lo volvemos a charlar en otro momento. Bien, entonces vamos a, bien, esto concluye la sección del potencial, ¿sí? Y aprovecho para comentarles que ya les posteé en el campus el primer ejercicio para, donde tienen para calcular campo, potencial, también para ver la dirección del campo de manera intuitiva, ¿sí? La fecha de entrega es el 14, es vía el campus. Pueden hacer todas las preguntas que quieran sobre, o sea, no es que lo tienen que resolver solos, si la clase que vienen con preguntas sobre ese ejercicio, no hay ningún problema y no es obligatorio, ¿sí? Sí les vamos a hacer una devolución porque justamente eso los va a ayudar a ustedes a detectar sus errores. Bien, entonces ahora vamos a cambiar totalmente el tema y vamos a aprender a calcular el campo eléctrico de una manera diferente a las que venimos calculando ahora, ¿sí? Por ahora, en las clases anteriores, calculamos el campo por integración directa o usando la ley de Gauss, ¿sí? En ambos casos, en el caso de Gauss necesitábamos alta simetría, ¿sí? En el caso de integración directa, no necesariamente necesitábamos alta simetría, pero en configuraciones no muy simétricas, la integración directa se puede complicar. Bien. Ahora lo que queremos calcular es el problema 13, donde tenemos una configuración que no es tan simétrica, ¿sí? Lo que tenemos es una esfera de radio A, que está cargada uniformemente con densidad ρ y posee un agujero esférico, ¿sí? Está agujereada, el agujero tiene radio B, que es menor que A, y el centro del agujero está a una distancia D del centro de la esfera, ¿sí? Es decir, no es concéntrico, ¿sí? El hueco no es que está así, concéntrico sería si estuviera así, no, está desplazado el hueco, ¿sí? Bien, entonces la idea, lo que pide el problema es calcular el campo eléctrico en el eje de simetría, ¿sí? Que sería el eje Z de esta configuración, porque esta configuración, si bien ya no tiene simetría esférica, sigue teniendo simetría de rotación alrededor del eje Z, ¿sí? Bien, entonces, cuando uno se encuentra con una cosa así, bueno, lo primero que puede hacer es pensar, bueno, voy a usar la ley de Gauss, porque Gauss, la verdad que era muy fácil calcular las cosas con la ley de Gauss, ¿sí? Como lo hicimos en la clase anterior, por ejemplo, para el hilo, para la esfera, bueno, la esfera solo la sugerí, o para el plano, o para el cilindro, ¿sí? Ahora, en este problema no tenemos esa alta simetría, de hecho, no tenemos simetría esférica. Entonces, algo muy importante para tener en cuenta es, la ley de Gauss siempre vale, ¿sí? Eso no es que la ley de Gauss acá no vale, ¿sí? La ley de Gauss siempre vale, pero no siempre es útil para calcular el campo eléctrico, que es nuestro caso, ¿sí? Para ser útil tenemos que tener una configuración de cargas cuya simetría nos permita inferir la dirección del campo, ¿sí? En las superficies de Gauss que utilizamos, ¿sí? En el problema 8, que hicimos la clase anterior, aprovechamos la simetría de los distintos casos para proponer superficies de Gauss adaptadas a esta simetría, ¿sí? Por ejemplo, pusimos una superficie esférica para una esfera, cilindros para los cilindros y cilindros para los planos, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo acá si ustedes tuvieran que decir cuál va a ser la dirección del campo en todo el espacio a priori, ¿podrían decírmelo? O sea,
cuál sería la dirección en cada una, en todo el espacio, en cada parte, ¿no? Que sabemos que hay 3 partes bien diferenciadas. Acá, donde tenemos sin el hueco, la parte del hueco y la parte de afuera, ¿sí? Acá es difícil, porque si yo me pongo acá con la esfera, no siempre voy a tener, no todos los puntos campos van a hacer que se cancelen y me dé radial. Menos acá adentro y menos acá en esta superficie. Entonces, tenemos que buscar otra manera de resolver el problema. ¿Y cuál va a ser esta manera? Es algo que mencionamos la primera clase, que es el principio de superposición, ¿sí? Este principio nos permite obtener el campo eléctrico de una configuración sumando el campo eléctrico de cada una de sus partes. ¿Y cómo vamos a adaptar el principio de superposición para este problema en particular? Bueno, vamos a hacer un poco de magia y vamos a decir que la esfera con el hueco, ¿sí?, es igual a una esfera sin hueco, cargada con ρ, más una esfera cargada con menos ρ, ubicada exactamente donde está el hueco. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? Que la esfera de radio A cargada con ρ, que tiene un hueco de radio B desplazada a una distancia d, es igual a la esfera cargada con ρ de radio A llena, más una esfera chiquita desplazada a una distancia d de radio B y cargada con menos ρ. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Me conflictúa la parte de la densidad negativa. ¿Te conflictúa la parte de la densidad negativa? Pero bueno, podemos tener cargas positivas o negativas. ¿Cuál sería Claro, el problema? carga ¿No? negativa. En la naturaleza tenemos electrones que tienen carga positiva y protones que tienen, electrones que tienen carga negativa y protones que tienen carga positiva. Me preocuparía una masa negativa. Eso podría ser, pero carga eléctrica, así que no. Claro, claro. En el caso de una masa, donde también vale el principio de superposición, uno lo puede hacer también. Puede usarlo como pero es cierto que la interpretación de una masa negativa, bueno, ahí uno estaría complicado. Pero bueno, aquí estamos en física 3, afortunadamente, ¿sí? Y no tenemos problema con eso. ¿Alguna otra pregunta? Porque esto es básico, ¿sí? Y superposición lo van a usar en toda esta materia y en toda su vida, además. Bien. Entonces, ahora el problema que tengo es cómo voy a escribir el campo de la esfera llena. Claro, es como que le restás la carga de esa parte, exacto. Es como que le estás restando, al restarle la carga te queda el hueco, ¿sí? Bien. Entonces, a la hora de calcular el campo, ¿sí?, que es el objetivo de este problema, voy a calcular el campo de la esfera de radio A y ρ positivo más el campo de la esfera desplazada a una distancia d con un radio B y con carga negativa, con la misma ρ. ρ va a ser igual, pero en un caso es positiva y en el otro caso es negativa. Bien, entonces, recordemos el campo eléctrico de la esfera de radio R con densidad uniforme ρ, que, bueno, esto lo deberían haber hecho ustedes, y si no lo hicieron, háganlo, ¿sí? No se confíen en este resultado, háganlo y verifiquen que el campo de una esfera de radio R es esta. Esta es la expresión del campo, ¿sí? Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer es usar para el campo de la esfera grande, ¿sí?, simplemente donde dice el radio R lo vamos a reemplazar con A, ¿sí? Y listo, ya tenemos la expresión para la esfera grande. Para la esfera chiquita no va a ser tan fácil, ¿sí? Vamos a reemplazar R por B, en vez de poner ρ, vamos a poner menos ρ, y finalmente va a haber una última parte que va a ser lo más difícil de todo esto, que es desplazar la distribución de carga una distancia d en la dirección z, ¿sí? O sea, justamente dar cuenta de que esta esfera está descentrada, ¿sí? Porque si yo simplemente reemplazo R grande por B,
y ρ por menos ρ, lo que tengo es una esfera concéntrica, ¿sí? Tendría la esfera de radio A y otra esfera acá de radio B. Y no es eso lo que tengo. Yo tengo mi esfera y esta otra esfera cuyo centro está desplazado. Entonces, justamente tengo que aprender a desplazar, ¿sí? A escribir a partir del campo de algo que conozco, escribir el mismo campo con el origen de coordenadas desplazado, ¿sí? Y capaz esto va a ser la mayor dificultad de este ejercicio. Bien. Entonces vamos a hacerlo con cuidado, ¿sí? De a poquito para que lo vayan entendiendo. Entonces, primero vamos a escribir el campo de la esfera grande, ¿sí? De radio A con carga ρ y en el eje Z, ¿sí? Porque todo esto tenemos que hacerlo en el eje Z. Yo acá les mostré la expresión general del campo de la esfera en todo el espacio, ¿sí? Pero acá tenemos que evaluarlo en el eje Z, es lo que nos pedía el problema. Entonces, lo evaluamos en el eje Z, y fíjense, donde dice R, en R versor, ¿sí? Esto es lo mismo que escribir X y Z, ¿sí? Es X en X versor, más Y en Y versor, más Z en Z versor. Como estoy en el eje Z, X vale 0 y Y vale 0. Entonces directamente me queda Z en Z versor, o 0, 0, Z, como prefieran escribirlo, ¿sí? Entonces simplemente voy a reemplazar acá Z en Z versor, y acá donde dice R cuadrado voy a poner Z cuadrado, y en vez de R versor voy a poner Z versor. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces cuando hago eso, lo que obtengo, ¿no? Acá reemplacé, puse Z en Z versor en vez de R en R versor, y módulo de Z al cuadrado en vez de módulo de R al cuadrado en Z versor. Bien. Ahora veamos la segunda esfera, que es la más complicada de escribir, ¿sí? Acá tenemos lo que tenemos que hacer es, dijimos, en vez del radio vamos a poner B, en vez de ρ vamos a poner menos ρ, y ahora el tema es cómo desplazar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se desplaza? Bien, desplazar es, en vez de Z, escribir Z menos D, ¿sí? O sea, el campo que está evaluado que anteriormente evaluamos en Z versor, ahora lo vamos a evaluar en Z menos D, ¿sí? Entonces la expresión que me queda, fíjense, donde antes decía R, pongo Z menos D, y donde antes decía Z menos R cuadrado, pongo Z menos D al cuadrado, ¿sí? Y ojo, ¿cuándo vale esto? ¿Sí? Porque también va a cambiar esta parte, ¿sí? Yo acá no pongo Z menor o igual que B. ¿Por qué? Porque esto está desplazado. Entonces lo que digo es que coordenada Z menos D, la distancia en esto vale para lo que está dentro de la esfera. Y lo que está dentro de la esfera es tal que todos estos puntos, ¿sí? Su coordenada Z menos D tiene que ser menor que el radio, ¿sí? Que B. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Buenísimo. Y para el caso en el que estamos afuera de la esfera, bueno, es lo mismo pero mayor, ¿sí? Son todos aquellos puntos Z cuya distancia, cuyo Z, o por ejemplo menos D, sea mayor que B. Bien. Entonces, si entendieron esto, simplemente el campo total va a ser sumar las dos contribuciones en todos los lugares que sea pertinente, ¿sí? Porque vamos a tener 3 regiones, ¿sí? Antes de mirar con detenimiento esta expresión, ¿sí? Voy a avanzar un poquitito, solo para mostrarles este gráfico que está acá, ¿sí? O sea, acuérdense que teníamos, para la esfera grande, ¿sí? Teníamos una expresión adentro de la esfera grande y otra expresión afuera de la esfera grande.
para la esfera chiquita también, una expresión adentro y otra expresión afuera, de manera que voy a tener expresiones distintas según esté afuera de la esfera grande, adentro de la esfera grande pero afuera de la esfera chica, o adentro de la esfera chica, ¿sí? Son tres distintas zonas, y bueno, voy sumando el campo eléctrico para los distintos casos, ¿sí? Y obtengo estas expresiones, y fíjense que adentro de la esfera, interesante acá, es que adentro de la esfera chiquitita, el campo me da constante, ¿sí? Porque sumo ρ sobre 3 epsilon 0 z menos, que es la contribución de la esfera grande, menos ρ sobre 3 epsilon 0 z menos d. Y eso me da ρ sobre 3 epsilon 0 d. Quiere decir que adentro de la esfera chiquita el campo es uniforme, ¿sí? Y afuera va a tomar distintos valores. Y otra cosa muy particular es que dentro del hueco, ¿sí? Si evalúo z igual a d, ¿sí? Adentro del hueco el campo vale exactamente lo mismo que si el hueco no existiera, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fíjense, adentro de la esfera el campo siempre vale ρ sobre 3 epsilon 0 d, ¿sí? Y el campo de la esfera grande, solito, era el que tenemos definido acá, ¿sí? Si yo evalúo en R igual a D, ¿sí? Entonces el campo de la esfera grande, si le pongo R igual a D, acá lo que tengo es ρ sobre 3 epsilon 0 D, ¿sí? Quiere decir que el campo en el centro de la esfera, chiquita, ¿no? De la esfera descentrada, vale lo mismo. El campo justo acá en el centro vale lo mismo que si no estuviera el hueco, ¿sí? No cambia si le hago el hueco o no. Y uno se puede preguntar por qué pasa eso, ¿sí? O sea, algo cambiaría si la esfera chica, es como que si la esfera chica no estuviera. Entonces podemos pensar, justo en el centro de la esfera, cuáles son las contribuciones del campo eléctrico de la misma esfera, ¿sí? Y fíjense que justamente el centro de la esfera es un punto sumamente simétrico con respecto a la esfera, y que supongan que yo agarro un punto de campo acá, y esa contribución me va a dar para acá, ¿sí? En realidad me va a dar para el otro lado porque es negativa la carga. Pero siempre voy a encontrar otra simétrica que me va a dar para el otro lado. Lo mismo, agarro un punto para acá. La contribución del campo me va a dar para acá, pero siempre voy a tener uno simétrico, ¿sí? Como estoy en el centro de la esfera, todas las contribuciones del campo se me anulan, de la esfera chiquitita. Y por eso el campo es como si solo estuviera la esfera grande. ¿Se entiende esto? Bueno, capaz que lo tienen que pensar un ratito, no es algo que uno se dé cuenta enseguida. Piénsenlo y en todo caso lo volvemos a charlar o lo charlamos ahora en la parte de consultas. Bien, últimas dos cosas que voy a decir con respecto a este problema. Si queremos ver las líneas de campo, ¿sí? Lo que vamos a obtener es algo como este gráfico, ¿sí? Como esto que vemos acá. Fíjense, adentro del hueco el campo es uniforme y afuera es radial, ¿sí? Como sería en el caso de una esfera que no tuviera hueco, ¿sí? Y acá las líneas se curvan un poco por esta superposición entre ambos dos campos. Y algo importante también de este ejercicio es saber cómo hacemos para desplazar campos, ¿sí? Pues nosotros sabemos, por ejemplo, ahora describir campos de una esfera, de un cilindro, de un plano, ¿sí? Centrados en el origen, ¿sí? Todos los campos que calculamos del ejercicio 8, la clase pasada, eran campos de objetos que estaban en el origen. Bueno, ¿qué hacemos con cualquiera de estos objetos si estos objetos están desplazados a una cierta distancia d? ¿Sí? Entonces, la expresión más general, ¿sí? Porque lo que vimos hoy fue en el caso de evaluar en el eje z, pero si yo tengo, por ejemplo, una esfera, y ahora me dicen la esfera la vamos a desplazar una distancia d, que ni siquiera tiene que ser d en z versor, ¿sí? Puede ser un d general, simplemente donde antes estaba r, ahora va a ir r menos d, donde d es un vector,
¿sí? En particular puede ser D en Z versor. ¿Sí? Entonces siempre donde yo antes escribía R, la receta para obtener el campo de configuraciones que están desplazadas respecto al origen, es donde uno tenía R, ahora va a escribir R menos el vector con el cual se desplazó. Y por supuesto que va a tener que desplazar también las condiciones de validez de cada una de las expresiones del campo. Bien. ¿Alguna pregunta con esto último, o de toda esta parte del principio de superposición? Puedo volver a explicar cualquier parte que ustedes quieran. Una pregunta. Sí. El hecho de que las líneas de campo sean paralelas en el hueco, ¿eso lo obtuvimos con alguna cuenta que hicimos antes? Sí, eso lo obtuvimos acá, ¿sí? Fíjate, este es el campo adentro del hueco, y acá, fíjate, vos sumás las dos contribuciones. Esta es la contribución de la esfera grande adentro de la esfera grande, y esta es la contribución de la esfera chica adentro de la esfera chica. Cuando sumás estas dos contribuciones, la parte que dependía de la coordenada Z se anula. ¿Sí? Y solo te queda esta parte que es constante. Claro, pero eso es solo la expresión del campo en el eje Z, ¿o no? Claro, porque estamos calculando el campo en el eje Z. ¿Sí? Pero cuando dibujaste líneas de campo, no es solo en el eje Z, ¿o no? No, es cierto, eso se dibujó para un caso más general, pero eso no lo mostramos, ¿sí? Sí, tenés razón, eso no lo mostramos, ¿sí? Lo mostramos solo para el caso del eje Z, tenés razón. Claro, O sea, si querés, son las líneas de campo que sobre el eje, o sea, este gráfico son las líneas de campo sobre el eje Z de cada una de estas regiones, ¿sí? Pero sí, son las, o sea, perdón, solo mostramos que es uniforme el campo en el eje Z, ¿sí? No lo mostramos para el resto. ok. Bueno, entonces si no tienen más preguntas, en unos 5 minutos empezamos la sesión de consultas, ¿les parece bien? Dale. Ok, buenísimo, nos vemos en un ratito. Sí, acá la compañera que me está preguntando hasta qué ejercicio se puede hacer. Ahí, espera un segundito que ya te digo. Hasta el problema 14. Hasta el problema 14 pueden hacer perfectamente.